Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a ver hoy un poquito ay, les hice saltar los oídos, ¿no? Vamos a ver hoy entonces un poco sobre especificación. A ver, todo lo que estuvimos viendo todas estas clases, si bien estamos aplicándolo a un modelo por ahí en particular, tengan presente que son conceptos genéricos, ¿no? Que no es que si no trabajan con un escenario no pueden tener la misma perspectiva de lo que es actual, de lo que es futuro. Sí, son conceptos genéricos. Recuerden que esto de comprender el universo y curso actual, proyectar el universo y curso futuro y explicitar los requisitos es una estrategia de construcción. Es una estrategia de la ingeniería de requisitos que se puede, digamos, esto que está acá, ustedes lo pueden cambiar y ponerle le pueden poner el modelo que quieran, ¿verdad? O sea, no es que están atados a trabajar con un modelo. Pero acá lo que a ustedes le tiene que quedar como es la estrategia. ¿Sí? Que para poder explicitar los requisitos hay que trabajar sobre el proceso del negocio, entenderlo, detectar conflictos, detectar necesidades, detectar deseos que ellos tengan. Con toda esa información, definir el proceso del negocio con el sistema de software incluido y recién entonces poder obtener un documento. Acá habla de explicitar los requisitos que sería como extraerlos, ¿vieron? De un modelo construido. Pero ustedes podrían usar casos de uso y decir, bueno, estas dos etapas están juntas. ¿Se entiende? Por eso digo es conceptual. ¿Por qué? Porque ustedes em, lo que tienen son etapas que, que, que lo que hay que comprender, que hay que quedarse es con el concepto de lo que significa cada etapa. Y aplicar el modelo que quieran. Saben por qué hacer un glosario es importante, cuál es toda la problemática léxica que puede haber en un contexto, lo importante que es conocer el vocabulario que usan y que se modela con el modelo que ustedes elijan, ¿no? Se modela el proceso de negocio, tal cual como ellos trabajan. Y recién, una vez que tengo eso, tengo la posibilidad de pensar en ese proceso modificado. ¿Por qué? Y porque tengo un conocimiento real del proceso. No es que voy y que, bueno, pruebo y meto un requisito, sí, porque es lo que sale, pero resulta que cuando uno después lo analiza, el requisito explota, ¿no? Porque era mucho más, eran otras cosas, ¿sí? Hay cosas que no se vieron, que no se discutieron. Bien. Entonces, em, la idea acá es que uno puede tener requisitos de diferente manera expresados. Van a ver en la clase de hoy que aparecen requisitos de diferente manera, más allá del documento específicamente. Entonces, eso nos lleva a pensar de que hay requisitos implícitos y requisitos explícitos. Entonces, cuando ustedes trabajan con los escenarios, vieron que en la otra clase hablábamos sobre que cuando uno pone un episodio que dice el sistema, ¿no? Muestra una pantalla con todos los clientes ordenados por venta. Cuando uno tiene un episodio así, está el requisito implícito. Uno no lo está trabajando como un requisito, pero al estar hablando, ¿no? Del sistema, uno se da cuenta que ahí están los requisitos. Puede haber requisitos en una restricción de un episodio. ¿Cómo puede haber requisitos en un caso de uso? O como hay requisitos en un caso de uso, ¿sí? ¿Qué pasa con los explícitos? Un requisito explícito se llama a cuando uno tiene un documento y que dice el sistema debe hacer esto, el sistema debe hacer lo otro, ¿sí? Eso es un documento de especificación y ahí están explícitos los requisitos. Bueno, si yo tengo un documento previo, en algún momento lo tengo que extraer, ¿no es cierto? Los requisitos los tengo que extraer y ponerlos como de manera explícita. Por ejemplo, fíjense acá.
Acá tienen representaciones implícitas. ¿Sí? En este gráfico, los requisitos se encuentran de esta manera. Y en este otro, que digamos, esto es un gráfico y esto es el uso del lenguaje natural, que son los dos tipos de representaciones con las que se pueden encontrar, los requisitos también están implícitos en algún lugar. Por ejemplo, en el contexto no hay requisitos. O sea que no es en que en cualquier lado hay requisitos. En los modelos previos hay requisitos en determinados lugares y hay que saber dónde están los requisitos para después poder extraerlos y hacer una representación explícita. Fíjense, por ejemplo, esto es un escenario, como estuvimos trabajando la clase pasada, y por acá dice, el sistema de software calcula el importe del trámite según el tipo de trámite indicado en el formulario. Restricción, el cálculo no debe exceder los 10 segundos. Entonces acá tenemos un requisito que dice el sistema debe calcular el importe de trámite según el tipo de trámite en el formulario. En este caso, después más adelante está esta restricción tomada como un no funcional, pero nada, acá tenemos otro que dice el sistema de software actualiza los datos de pago de formulario. Bueno, el sistema debe registrar los datos de pago de un trámite asociado a un formulario. ¿Sí? O sea, lo que acá se está mostrando es como cuando uno hace un modelo previo, no está pensando en los requisitos, está pensando en hacer bien el modelo. Entonces, si uno lo construye bien y ese modelo se verifica y se valida, prácticamente, ¿no? Hacerlos explícitos es solo un mecanismo de extracción. Y lo que uno ya tiene como resultado son todos los requisitos necesarios, digamos, están sin conflicto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno los trabajó en en un modelo anterior. Las representaciones implícitas son más aptas para el diseño, ¿no? Para ayudar al diseño. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿A alguien se le ocurre? Las implícitas, ¿no? Por ejemplo, en un escenario. Cuando están los requisitos en un escenario. Dice, ese escenario es mejor para el diseñador que darle, ¿no? Una especificación. No sé, se me ocurre que puede ser porque es como más abstracto, no vas tanto al detalle ¿Cuál? en la implícita. ¿Es más abstracto o menos abstracto? Perdón, en la implícita, Implícita es como si vos tenés el escenario, ¿no? Y tenés un episodio que dice el sistema hace esto. claro, o sea, tenés más detalle, perdón, del Al paso a revés. paso. Sí. Claro, exacto, ¿no? O sea, es mejor para el diseño porque está lo que nosotros llamamos contextualizado. Tiene contexto el requisito. Fíjense que uno de los problemas que hay cuando uno agarra una especificación es que agarra una definición que no tiene contexto. El sistema debe hacer esto, el sistema debe hacer lo otro. ¿Y cuál es el contexto de eso? No hay. Entonces, muchas veces eso hace que una definición explícita sea difícil de comprender. Pasan varias cosas con las especificaciones. Pasa otra cosa que es muy común ver en las especificaciones explícitas, como la siguiente. Fíjense, uno agarra, bueno, y se sienta con el cliente. Podemos hacerlo con un modelo previo o no. Uno se sienta con un cliente y dice, bueno, a ver, contame qué necesitas, qué podemos hacer, qué sé yo, y se pone a hablar con el cliente sobre cuáles son todas las opciones. Y empieza a anotar, ¿no? ¿A alguien se le puede ocurrir que esas anotaciones están desordenadas? Sí, puede quedar algún requisito que después aparezca, ¿no? Pero en general, por una cuestión mental, uno va como barriendo por temas, ¿no? O por emergentes. Y los requisitos que aparecen, supónganse, uno tiene 10 requisitos y por ahí hay los tres primeros tienen que ver, los tres que siguen también tienen que ver, después por ahí aparece un séptimo que tiene que ver con los tres primeros, pero en general están juntos los requisitos que tienen que ver. Entonces,
¿Cómo se entienden? Y se entienden porque yo leo el primero, leo el segundo, como tiene que ver con el primero, me contextualiza el segundo, leo el tercero y el segundo y el primero me lo contextualizan. Entonces, como ya los tengo bastante contextualizados, cuando llegué al séptimo, que también tenía que ver, bueno, no, sí, sigo teniendo un poquito más de contexto. Se llaman requisitos subordinados, ¿no? Que están subordinados a que uno haya comprendido otro requisito. Bueno, eso es muy común verlos en las especificaciones, pero es re difícil de detectar. Entonces, supónganse que uno prioriza los requisitos y de golpe dice, bueno, se desordenaron porque cambió la prioridad. Y cuando se desordenaron, empiezan a aparecer un montón de problemas que se comprenden mal, ¿no? Que empiezan a aparecer problemas de ambigüedad que antes no parecían tenerlos. Entonces, las implícitas, las representaciones implícitas, lo que tienen es que están ordenadas, están contextualizadas. O sea, yo leo el episodio y si no entiendo, me leo todos los episodios anteriores y me leo el contexto, ¿no? Y me leo el objetivo del escenario. Y tengo un montón de información. Fíjense que el objetivo del escenario es como si fuera un requisito de alto nivel. Es como si fuera un requisito de alto nivel o una función del software. Imagínense el menú del Word, ¿sí? O del Excel. El menú, bueno, es como que son funciones. Vieron que la parte más de arriba son funciones y después se va bajando como a requisitos específicos. Voy a trabajar con idiomas. Bueno, pero ¿con qué idioma vas a trabajar? Y voy a trabajar en esta versión con 3, en la otra versión con 3 más, en la otra versión con 3 más. Entonces dice que las representaciones explícitas facilitan, explícitas, ¿eh? El documento que dice el sistema debe, facilitan las validaciones de testeadores y pruebas de aceptación. Bueno, claro, son mucho más precisas, pero ojo, que los casos de prueba se empiezan a hacer en la ingeniería de requisitos y se van evolucionando. Cuando yo los empiezo a hacer en la ingeniería de requisitos, los tengo contextualizados los requisitos, ¿eh? Esenciales para la gestión de cambios la rastreabilidad. Claro, yo no podría hacer, ¿no? La rastreabilidad de los requisitos, que ya después la vamos a ver. Pero recuerden esto, que el explícito, y bueno, es lo que a mí me permite decir, sí, este requisito está acá, está allá, es esta línea de código, es este caso de prueba. No, sería imposible decir este escenario, porque el escenario tiene mucho más que por ahí un requisito. Entonces, a veces es más difícil. Permiten la alocación de requisito. El concepto de alocación tiene que ver con a qué componente de software va a parar cada requisito. O sea, yo tengo 10 requisitos, bueno, podré tener un componente de software que represente los 10 requisitos. Lo que no puedo tener es un componente que represente 12 requisitos, ¿no? Si yo tengo 10, tiene que tener exactamente esas 10 funcionalidades. Si yo tengo dos componentes de software, me podré tener tres en uno y seis en otro, pero el componente de software, que es el allocation, dónde va para el requisito, bueno, tiene que ver con poder hacer el seguimiento al diseño. Y permiten establecer vínculos contractuales, porque, insisto, el escenario, vieron que hay episodios que por ahí lo hace una persona que no tiene que ver con el sistema, ni siquiera tiene que ver con la interacción con el sistema. Entonces, es frecuente el uso de ambos tipos de representaciones. Y los requisitos implícitos dan contexto de uso a los requisitos explícitos. Entonces, yo tengo un escenario, obtuve 5 requisitos explícitos de ahí. Bueno, yo no pierdo el escenario porque lo hago explícito. Lo que hago es, si necesito, generalmente al diseñador se le manda la especificación, el documento, con los escenarios futuros, por ejemplo, ¿no? Se manda todo. O tiene acceso a todo. Bueno, es una manera de decir, ¿no? Que se le manda todo. ¿Y qué hace el diseñador? Cuando tiene dudas, cuando hay algo que no le queda claro, cuando hay algo que no sabe por qué, bueno, mira el escenario y rápidamente lo contextualiza. Entonces, fíjense
la importancia que tiene de que uno tenga, ¿no? Modelos previos, porque si no los tiene, lo que puede pasar es que no entendió algo y no tiene de dónde sacar más información. Entonces tengo cualquier modelo de requisito implícito, caso de uso, escenario. eh, no me animo a decir una historia de usuario porque la verdad que el concepto no cierra con una historia de usuario. Pero, ¿qué es lo que dice? Que cuando yo tengo un modelo previo donde tengo los requisitos, lo que tengo que hacer es una extracción. Tengo que sacarlos del requisito y mandarlos a una especificación de requisitos de software o a una ficha de requisito. Ahora vamos a ver la diferencia entre los dos. Fíjense cómo tiene que ser un requisito. Bueno, cómo tiene que estar descrito, ¿no? Dice cuáles son los atributos. Tiene que estar fundamentado. Bueno, se los voy a mostrar directamente acá. Es lo mismo, ¿eh? Son los mismos, si ustedes los miran, son los mismos, nada más que acá están puestos en una ficha. Esto es una ficha de especificación. La ficha de especificación, hay cosas que no le pueden faltar porque está consensuado que debe tener y tiene que ver con estos cuatro primeros elementos, ¿no? Tiene que tener un ID único, porque si, digamos, yo no puedo trabajar con las dependencias, no puedo trabajar con la trazabilidad, no puedo trabajar con la priorización, no puedo hacer nada si llego a tener dos requisitos con el mismo número, porque a qué requisito le estoy asignando, lo que sea. Bien, unívoco, un requisito, un ID, una descripción, ¿sí? Fíjense que acá, ¿qué son estos que están acá marcados en celestito? Símbolos del LEL. Muy bien, perfecto. ¿No? O sea, fíjense cómo la construcción del LEL es utilizada para, bueno, bajar la ambigüedad, ¿no? Que pueda tener acá. Acá, cualquier duda que tenés, haces clic, te vas al glosario y volvés. Dice, el sistema debe registrar el número de lote de alimento, la familia de alimento y estado de alimento perteneciente al alimento ingresado al depósito, góndola o trastienda. ¿De qué tipo es el requisito? Puede ser funcional o no funcional. Podrían agregar, si quieren, un subtipo para los no funcionales, para decir si es de seguridad, de usabilidad, de lo que sea, ¿no? Podrían tranquilamente ingresarlo, agregar acá, ¿no? Un subtipo. Y el fundamento es por qué se necesita ese requisito, ¿no? Se necesita disponer de información online de cada alimento que se encuentra en el depósito o góndola. Y después empiezan a aparecer algunos atributos. Hay que tener presente que cuando uno habla de atributos, a veces la mejor forma de asignar los atributos es cuando yo estoy definiendo el requisito, porque es cuando tengo más fresca la información. ¿No? Porque yo en el momento que hago la ficha, estoy con el escenario, estoy con toda la información como de una manera mucho más latente. Y que estos valores, en algunos casos, son valores que se calculan como la prioridad, que no es un valor que le doy uno, dos, tres, sino que es hay técnicas de priorización. Y hay otros que, bueno, se pueden dar por conocimiento preguntándole al usuario, ¿no? Por ejemplo, la volatilidad que puede tener se puede discutir directamente con el usuario y darle un valor de alta, baja, media. Los atributos, estos son los que están propuestos en esta ficha, pero uno podría seleccionar cuáles son los atributos de acuerdo al proyecto. Bien, la propiedad de unicidad, ¿no? Cada requisito debe ser único, evitando su duplicidad y redundancia. Ojo con esto es cierto, pero ojo, porque, por ejemplo, yo podría tener un episodio en distintos escenarios, ¿sí? Que se repita el mismo episodio en distintos escenarios y que me estén dando el mismo requisito. Es cierto que el requisito debería ser uno, pero también es cierto
que yo no tengo que perder de vista la complejidad que tiene ese requisito y que participa en distintas, ¿no?, situaciones. Entonces hay que tener en cuenta la duplicidad, no redundancia, pero sí la duplicidad, por lo menos saber de dónde viene. Tiene asociado bueno, cada requisito, o para que cada requisito sea único y no sea redundante, etcétera, tiene que tener asociado un identificador unívoco, sin perder su asociación a las varias partes del o de los modelos que lo contienen, para poder manejar la rastreabilidad, que ya la vamos a ver. Bueno, el documento de especificación de requisitos, documento que describe el sistema de software desde la perspectiva del entorno de uso, incluyendo los requisitos con una narrativa explícita. Esto facilita, ¿no?, comunicarlos y, bueno, es el artefacto, ¿no? Es el artefacto de salida de la ingeniería de requisitos. Bien, el documento sirve principalmente como un medio, como la comunicación, ¿no? Yo le puedo comunicar al cliente qué es lo que va a hacer el sistema, el cliente puede decidir si está de acuerdo, es un instrumento para organizar los requisitos, ¿no? Puede servir como un contrato con el cliente. Bueno, les define al cliente, ¿no?, el acuerdo de lo que los desarrolladores deben producir. O sea, es un ida y vuelta. A nosotros nos sirve para, cuando nos piden algo que no está en la especificación, poder decir, mira, esto no se acordó, no se presupuestó, y al revés también. Por eso dice que a los desarrolladores les define el alcance del proyecto y puede prevenir que los usuarios agreguen adicionales al alcance sin impactar sin impactar el cronograma acordado y presupuestado, bueno, definido, y los recursos asignados, etcétera. Puede utilizarse como anexo de un contrato formal. Como anexo de un contrato formal es lo que, bueno, este es el caso real en el cual se puede usar en un litigio. O sea, si hay un juicio, porque el cliente asegura que esto sí, que esto no, bueno, se puede se puede hacer un contrato. Existen diferentes em, estándares que se pueden utilizar. Sí, los estándares ordenan la especificación. Fíjense acá que está dando distintos ítems hasta que finalmente acá se llega a los requisitos específicos. Pero bueno, toda esta información es información del proyecto, de limitaciones, de características de los usuarios, etcétera, que le dan contexto a los requisitos. Bueno, acá lo que pregunta es, bueno, ¿cómo podría materializar, ¿no?, los requisitos con el proceso que vimos, con los escenarios? Bueno, lo primero que uno tiene que, para poder extraerlos, saber qué modelos se construyen, ¿no? Y si ese modelo contienen o no contienen los requisitos, o si están implícitos o explícitos. Por ejemplo, un escenario futuro tiene implícitos, un caso de uso los tiene explícitos. En el caso de lo que nosotros vimos, ¿no?, para obtener los escenarios actuales que tienen el conocimiento del problema y los futuros que tienen empotrados los requisitos del software. Como todo el trabajo que se hace sobre los escenarios es un trabajo fuerte, uno no puede, ¿no?, decir que cuando extrae los requisitos son requisitos débiles, flojones, y bueno, sí, dependerá si los escenarios están flojos, pero si los escenarios fueron construidos a conciencia, verificados y validados, son libres de ambigüedad y libres de conflicto, ¿sí? Los que se extraen tienen esta característica. Bueno, acá podemos ver un proceso de extracción. Esto muestra un poco que, bueno, hay cierto nivel de complejidad en la extracción. Fíjese, dice que entran los escenarios y el contexto. O sea, esto es como, veanlo como un proceso, ¿eh?, y que la entrada al proceso son escenarios futuros y el universo discurso.
¿Con qué trabajo? ¿Se acuerdan que estaban las fichas de información extemporánea donde yo anotaba si el usuario me había hablado en algún momento de información que no podía meter en el modelo? Objetivo del sistema y sus subobjetivos. LEL de requisitos, es el LEL evolucionado, el glosario modificado. Se hace todo esto y lo que tengo de salida es la ficha de requisitos o la especificación, ¿no? Porque podrían querer tener las dos cosas, depende cómo se va a trabajar desde este momento en adelante. Uno podría decir que acá está, ¿no? Si yo acá podría hacer un recuadro mucho más grande, bueno, acá estaría la salida de la ingeniería de requisitos. Extraer requisitos de los escenarios futuros es generar una lista de requisitos funcionales y no funcionales, bueno, y eliminar los requisitos repetidos sin perder rastros al origen. ¿De dónde se extraen los requisitos? Bueno, acá tienen el caso de un escenario futuro, que es lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Bueno, y acá uno puede ver, es bastante interesante el caso de los escenarios, porque el caso de los escenarios saca, bueno, si están todos los escenarios que hay que construir, se obtiene el 100% de los requisitos funcionales. Pero para eso hay que asegurarse de que no haya quedado escenarios sin describir. Y se sacan los requisitos no funcionales de las restricciones fundamentalmente, ¿no? De algunos, de, de algunos, la causa, por ejemplo, de la excepción, puede haber en algún uso de algún recurso algún requisito no funcional, pero en la mayoría de los casos están relacionados con restricciones. Pero acá estarán el 100% de los requisitos no funcionales. Bueno, y ahí yo no les puedo responder con... Es más fácil responder si, que están los funcionales, pero en el caso de los no funcionales, ¿por qué? Porque las restricciones hay que buscarlas, como hay que buscar las excepciones. No son cosas que aparecen naturalmente. Entonces eso depende mucho de cómo esté trabajado por la persona que construyó el escenario. Fíjense acá dice, ¿no? Que los requisitos de alto nivel, nombre de los escenarios futuros y los objetivos, ¿no? Pueden ser funciones del sistema, que no son realmente requisitos, sino que son funciones. Y yo podría ser el caso al revés, agrupar los requisitos y determinar una función del sistema, ¿no? Entonces, los requisitos funcionales salen de los episodios y excepciones donde participa el actor sistema. Estoy acá y de algunos recursos. Los requisitos no funcionales salen de las restricciones, de las causas de excepción y de algunos recursos. Entonces, ustedes hacen este proceso que estuvimos viendo y si lo hacen bien a conciencia, si hacen las verificaciones, las validaciones, si hay una buena participación del usuario, bueno, se puede obtener los requisitos funcionales y no funcionales directamente, casi les diría, se podría generar un proceso semiautomático. ¿Qué significa? Y que yo detecto si hay cuáles son los episodios que tienen un rol en el sistema. Ese episodio lo podríamos mostrar en una herramienta y proponerlo como un requisito y que haya alguien responsable que o lo acepte o lo modifique, ¿no? Y ahí se podría estar haciendo una extracción semiautomática. Bien, acá lo que está explicado es ya con más profundidad. ¿Qué pasa con los episodios donde participa? Ojo con la participación del actor sistema, porque ustedes pueden tener episodios donde digan el sistema hace algo, pero también pueden tener episodios que digan en el sistema se cargan los datos de, bueno, ojo, que por eso habla de que tenga un rol, ¿no? Que participe el sistema, porque, bueno, a veces hay que darlos vuelta, hay que trabajarlos para especificarlos, ¿no? La extracción no es tan directa, pero cuando es un episodio y está bien escrito el episodio, salen súper fáciles.
Entonces acá tienen, ¿no? Un episodio y el requisito funcional, cómo quedaría. Dice, la solución de excepción donde participa el sistema. Dice que el sistema de software avisa sobre el límite de fecha para la incineración de un pasaporte. Bueno, sale un requisito funcional que el sistema debe enviar una alerta sobre el límite de fecha para la incineración de un pasaporte. El avisa, este de acá, ¿no? Se transforma en una alerta y esta alerta se podría llegar a transformar en un subsistema de alertas, ¿no? Para manejar todas las alertas del software, bueno, de una manera similar. Condición de de los episodios, causas de excepción y recurso, ¿no? Entonces, acá sencillamente va mostrando el ejemplo y cómo queda el requisito. Pero observen que en todos los casos dice el sistema debe, el sistema debe, el sistema debe, el sistema debe, ¿sí? Que es la manera de describirlos. ¿Y qué pasa con los no funcionales? Bueno, con los no funcionales salen de las restricciones. Por ejemplo, acá hay una restricción, dice el cálculo no debe exceder los 10 segundos, entonces el no funcional dice que el sistema de software no debe demorar más de 10 segundos en realizar el cálculo del importe de trámite. Causas de excepción, existen problemas en el servicio de Internet. El requisito no funcional es el sistema debe ser accesible desde Internet. Recursos, lo mismo. Episodios no secuenciales. em, ¿Qué dice? El sistema calcula estadísticas, materia prima, pero el sistema calcula estadística, el sistema debe calcular concurrentemente. Ok. No me acordaba a qué se refería. Sí, hay que tener por ahí cuidado, porque, pues, bueno, estos numerales es para romper la secuencia de los episodios, ¿no? Pero no indica si esto se hace en paralelo. Podría hacerse en otro orden, ¿no? En vez del episodio 1 y 2, el 2 y 1. Podrían hacerse en paralelo, pero no lo explicita. Yo siempre dije que acá había que poner el numeral solo para cambiar el orden y por ahí el numeral con ¿no? Con un palito al costado para marcar que hay paralelismo. De hecho, yo cuando los he usado he trabajado para diferenciar lo que es paralelismo de lo que es insecuencia. Y acá tienen un ejemplo, ¿eh? Tienen un ejemplo de un escenario que es cobrar el trámite, el mismo que estaba antes, y los requisitos que van saliendo. Entonces, fíjense lo que yo les decía hoy del orden, que a medida que uno va analizando cada episodio donde participa el actor sistema, define un requisito. Pero si esto sale del mismo escenario, ¿a alguien se le puede ocurrir que estos no tienen una relación estrecha? Que para poder comprender el requisito que sale del episodio 3 no me ayuda a entenderlo mejor si yo tengo el requisito del episodio 2. Es lógico que esto pase. Y ojo, que esto no solo pasa cuando... Esto no solo pasa cuando uno extrae de un escenario, sino que también pasa cuando se hace ad hoc, ¿eh? Cuando uno en una entrevista empieza a levantar requisitos, también tiene cierto nivel de orden. Bueno, entonces lo que acá marca es cómo se fueron extrayendo los requisitos y fíjense, ay, esto que no me responde. Tiene dos requisitos funcionales y aparece un no funcional en el medio por la restricción que está acá. Ojo que la restricción debe estar relacionado con el sistema, porque yo puedo tener una restricción del tipo que sí, el episodio de que alguien firma, ¿no? Una factura y que la restricción es que debe estar autorizada, sí, pero no está autorizada por el software, ¿no? No actúa el sistema ahí. Está autorizada por organigrama. El organigrama ya está determinado quiénes son las personas que pueden autorizar una factura o lo que sea, ¿no? Una transacción cualquiera.
¿Se entiende? Entonces, siempre para poder hacer una especificación y extraer los requisitos, hay que tener presente que tiene que actuar el sistema. Algunas recomendaciones que son bastante interesantes porque son muy comunes de ver. Eh, bueno, hay una formalidad que no es una obligación, es una formalidad, pero sugiero que la usen la formalidad, primero para la materia, para poder practicar. Pero si ustedes tienen que escribir requisitos, úsenlos, ¿eh? Porque cuando uno pone el sistema debe, ya prepara la cabeza para un punto de vista, prepara la cabeza para una interpretación de las cosas. Entonces, queda muy a contramano cuando uno dice el sistema debe y está pensando en algo que tiene que hacer el usuario. Entonces hay que dar vuelta, ¿no? Porque hay muchos que escriben los requisitos con el punto de vista del usuario, eso es cierto, pero bueno, una buena práctica es escribirlos desde el punto de vista del sistema. Dice, no incluir más de un requisito en cada sentencia. Evitar el uso de ser necesario. Fíjense que uno podría juntar todo esto, ¿no? De ser necesario, de frecuentemente, rápido, flexible, bajo cualquier plataforma, ¿no? Independiente del motor de base de datos, 100% confiable. ¿No? Hay que tratar de, de no usar generalidades, ¿no? Que puedan esconder algún tipo de ambigüedad porque la verdad es que los requisitos tienen que poder ser verificables, tienen que ser medibles. Entonces, si yo pongo algo como es rápido, bueno, es muy fácil. Pregúntenle a dos o tres qué significa rápido en ese contexto y van a ver que les van a contestar cosas diferentes. Entonces, el concepto de rápido, que es amigable, ¿no? Que es tan lindo poner que el sistema tiene que ser amigable. No te olvides de poner el requisito no funcional de que el sistema tiene que ser amigable. ¿Y qué es que sea amigable? ¿Qué es que sea intuitivo? ¿Que tiene que tener un manual que sea de fácil, de rápido acceso? O sea, hay que ser explícitos, ¿no? Cuando uno escribe requisitos. Dice, para requisitos no funcionales, incluir los valores de medición. Valor deseado, si hay un máximo, un mínimo, bueno, para que se pueda después verificar si se cumple. Eh, bueno, esto no importa. Esta es no, no es que no importa. Esta es una manera de extraer los requisitos, ¿ven? Y dice la estructura sintáctica del requisito para extraerlo de un componente, ¿no? De un episodio, yo puedo poner cuál es la acción que realiza, el sistema debe realizar una acción, el sistema debe proveer una respuesta, el sistema debe administrar repositorio de datos, el sistema debe administrar los siguientes atributos, etcétera. Em, condición de episodios. El sistema debe administrar atributos de datos. Bueno, está dando un patrón de cómo leer, ¿no? Para los requisitos funcionales y no funcionales, dependiendo del componente que vengan. Bueno, recuerden que nosotros estamos trabajando, en todos estos casos, estamos trabajando con lenguaje natural. Por eso aparecen cosas de lingüísticos, de lingüísticas y, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con el uso del lenguaje natural. Nada. Pueden ir a buscar algo por el estilo o no, dependerá de lo que quieran hacer. ¿A qué me refiero? A que si ustedes van a construir un método, lo quieren modificar o lo quieren mejorar, van a tener que acceder a este tipo de información, pero si ustedes están usando un proceso o un modelo, no pasa nada. Dar atributos. La idea es que yo en el momento que extraigo el requisito, como les decía antes, cuanto más cerca estoy del momento en que los traigo, más facilidad tengo de darme cuenta, ¿no? Algunos atributos que le puedo asociar. Entonces, eh,
muchas veces es en el mismo momento donde uno puede determinar la volatilidad que tiene, ¿no? La prioridad, bueno, ya ahí hay que aplicar alguna técnica, es un poquito diferente. La urgencia, bueno, no, hay datos que se pueden definir en el momento que se extrae. Bueno, esto tiene que ver un poco con trazabilidad, pero lo quisiera mostrar en otro lado. Definir escalas de valor admisible. Esto sí, ¿no? Dar los datos, como hablábamos antes, ¿no? ¿Qué valor tiene que asignar la volatilidad? O sea, cuando uno hace una especificación y genera una ficha o va a trabajar con los atributos, antes de empezar a definir los requisitos, tiene que dejar sentado cuáles son los valores con los que se puede medir. No, yo puedo decir que, qué sé yo, que la volatilidad es alta, media o baja, pero lo tengo que dejar expresado y tendría que dejar expresado qué significa cada una de esas. ¿Sí? Que voy a medir la prioridad por 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ¿qué significa 1, 2, 3, 4, 5? La prioridad, dice, existen gran variedad de técnicas que asignan prioridades a cada requisito individualmente o a conjuntos, ¿sí? Hay varias, hay algunas que son muy sencillas y otras que son complejas. Tengan en cuenta que cuando uno habla de prioridad, habla de, habla de la prioridad que tiene el cliente para obtener esa parte del software, pero que aparte hay prioridad escondida para eso, que tiene que ver con algunas cuestiones técnicas. ¿No? O sea, para el usuario puede ser súper prioritario tener el recibo de sueldo de los empleados, pero para obtener el recibo de sueldo, o sea, yo no le puedo dar la prioridad más alta y que quede esa prioridad, porque para eso tengo que haber hecho la carga de los empleados, la carga de las horas trabajadas, ¿no? O sea, de las licencias, tengo que tener toda esa información. Bueno, entonces generalmente hay algunos atributos que se componen por varios valores. Esto es lo mismo. Em, Cuando uno extrae, puede hacerlo en reuniones que se hace directamente con el cliente, ¿no? Uno puede extraer e ir hablándolos, ir comentándolos. Pero hay que poner mucho énfasis, mucha mirada en lo que son los requisitos no funcionales. ¿Sí? Pues recuerden que son los más complejos de detectar, que muchas veces a ver, los episodios salen con mucha más naturalidad que los requisitos no funcionales, entonces se pueden quedar afuera, etcétera. Reforzar consenso y aprobación de atributos, ¿no? Cuando uno dice, sí, este es crítico, este requisito es crítico, bueno, consensuarlo con el cliente. Entonces, de esa manera, los clientes y usuarios confirman su necesidad y los desarrolladores aseguran la factibilidad de la implementación de los requisitos. ¿Sí? Es un ida y vuelta siempre. En este tipo de cosas, nosotros, todo el trabajo que hacemos, siempre lo tenemos que hacer pensando en que el cliente tiene que participar, que tiene que dar su opinión, que tiene ¿no? que colaborar en el proceso. Bueno, la organización del requisito. Se puede elegir un estándar y elegir de qué manera se los puede ordenar en un documento. Lo que permite es que cuando yo elijo, ¿no? Cómo los ordeno y mejora la legibilidad del documento, que es muy importante. O sea, si uno hace un documento muy lindo, pero cuesta leerlo, comprenderlo, y bueno, se pierde un montón de todo el esfuerzo hecho, ¿no? Utilizar siempre el LEL de requisitos en este caso, ¿no? Pero siempre el glosario para que sea más fácil su lectura. Eh, bueno, y generar lo que es las dependencias entre los requisitos, ¿no? Bueno, acá hay otra. Esto lo único que muestra es como esta norma, este estándar, yo lo puedo aplicar
y qué parte del escenario o qué modelo puedo utilizar, a dónde iría a parar la información. Supónganse, vamos a hacer uno fácil. Dice el LEL, ¿no? El LEL de requisitos. ¿A dónde va? Y a este ítem, esta sección de definiciones. Directamente utilizo el LEL. No, ¿qué voy a estar, no, haciendo una definición diferente si yo tengo un glosario hecho? Entonces muestra cómo se puede reusar un montón cuando uno hace un estándar y tiene definidos, ¿no? Los modelos. Bueno, yo puedo decir esto va acá, esto va allá, bueno, y hasta automatizarlo. Bueno, la verificación significa La verificación significa comprobar que, supónganse, si yo digo, no, no, che, la norma va a ser que se ponga el sistema debe. Bueno, yo tendría que buscar si no me quedaron algunos requisitos que no están expresados de esa manera. Y de ser así, en la verificación debería saltar y uno podría, ¿no?, detectar que hay un error. Y la validación, que es en las entrevistas, en las reuniones que se hacen para consensuar con el usuario, con el cliente. Los beneficios de explicitar los requisitos es que, bueno, la especificación es un contrato, registro y gestión individual de los requisitos, ¿no? Tener los requisitos explícitos ayudan a que uno pueda tener una gestión individual posterior de los requisitos, a poder alocarlos en un componente, poder hacer una pre y post rastreabilidad, que ya la vamos a ver ahora, gestión de cambio en los requisitos para poder absorber todas las modificaciones que se van generando, comunicación entre ingenieros y diseñadores y prueba del sistema de software en función a la especificación, ¿no? Si yo los tengo en los casos de uso y tengo que hacer los casos de prueba y quiero saber si tengo, ¿no?, si tengo todo, quiero validar contra la especificación y la especificación son los casos de uso, por ahí tengo dificultad para hacerlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ahora después en el... ¿No? ¿Ninguna? ¿Se entendió todo lo que vimos de especificación? Sí, sí, por el momento no. Entonces, como estuvimos hablando de rastreabilidad em, digamos, yo dije, lo voy a explicar después, lo voy a explicar después, lo voy a explicar ahora. ¿Por qué? Porque em, bueno, porque es un tema en sí mismo. Me pareció que mezclarlo con el tema de la especificación por ahí daba para confusión más que para otra cosa y ahora se van a dar cuenta por qué es un tema tan relacionado con el concepto de especificación. Entonces, vieron que cuando uno quiere saber, ¿no? Por dónde, si hace un camino nuevo y quiere saber cómo retornar, bueno, uno muchas veces, ¿qué hace? Deja rastros. ¿No? Deja rastros. O se siguen las huellas para poder alcanzar a otra persona. Se dejan rastros porque la mejor manera de poder repetir un camino o hacer un camino, cuando es si uno dejó rastros o si otro dejó los rastros. Entonces, ¿qué es la trazabilidad? La trazabilidad em, no sé si es una técnica, no sé cómo llamarla. Bueno, pero representa la posibilidad de que uno pueda, ¿no? Primero que lo que es trazabilidad excede a la ingeniería de requisitos. Atributo, Arranca, ¿eh? atributo podría ser la trazabilidad. Puede ser, sí, podría ser. Bueno, un atributo, igual no, es como que me cuesta, no, yo creo que tengo en la cabeza alguna otra cosa y no me sale, pero no importa. Em, en realidad es una actividad, ¿no? Es la actividad de dejar rastros, de seguirlos.
es un poco por ese lado. Pero bueno, dice que primero hay que crear un rastro. ¿Cuál es el esquema de la rastreabilidad? Primero hay que dejar rastros y luego poder seguirlos. ¿Estamos? Los rastros, insisto, los podemos dejar nosotros o los puede dejar otro. Y ustedes podrán decir, pero profesora, ¿cómo puede dejar un rastro otro? Bueno, los entornos de ingeniería de requisitos o del todo el desarrollo se pueden configurar para que los rastros se dejen cuando se crea un escenario futuro, para que cuando se crea una entrada en el LEL. Entonces uno puede decir en qué momento dejo rastros y después tener alguna actividad que los pueda ir uniendo para ir siguiendo. Entonces, muchas veces es transparente para el que está trabajando. Yo estoy haciendo, no sé, hago el LEL, hago los escenarios, saco todos los requisitos, lo mando al diseño. Y por ahí nadie se enteró y el diseñador hace lo suyo y deja sus rastros y se va al código. Y los programadores hacen lo suyo y se van dejando sus rastros. Bueno, y se va dejando rastros por todos lados. ¿Se entiende el concepto este de dejar los rastros? No los veo. Vamos a hacer algunas clases, me parece, presenciales, ¿eh? Es trabajo demasiado a ciegas. Me siento dando y sola. Sé que están, pero bueno. Entonces, la rastreabilidad de los requisitos eh, se refiere a la habilidad de definir, capturar y seguir las pistas, los rastros, ¿no? Dejados por los requisitos sobre otros elementos del ambiente de desarrollo de software y las pistas dejadas por dichos elementos sobre los requisitos. Por ejemplo, si yo tuviera, estoy construyendo software, supóngase que yo hice todos los requisitos, se hizo el código, bueno, ya está, lo están usando y aparece un cambio. ¿Cómo sabría yo cómo tengo que meter el cambio en el proceso? ¿Qué harían ustedes? Ir a buscar primero qué requisito es el que cambió. Bien, bien. Primero, identificar, ¿no? ¿Qué requisito, por ejemplo, está afectado? Y después, Y bueno, ahí sí no tengo, como estás diciendo, algo donde pueda rastrear el escenario o algún diseño posterior para seguir avanzando, va a ser más difícil. O sea, vas a tener que revisar uno por uno. uno por uno. Claro, ¿no? O sea, justamente la idea sería que a veces uno identifica cuál es el requisito que se modificó, pero a veces uno puede determinar cuál es la situación que se modificó. En función de la situación, ver qué requisitos son los que salieron, analizar cuáles son las dependencias, ver cuáles son todos los componentes de software donde fueron alocados, ¿no? Este allocation que se hace con los requisitos, qué componentes de software fueron alocados, esos componentes, qué código es el que representa, cuáles son los casos de prueba asociados a eso. Para poder hacer todo eso, bueno, tengo que tener información. Si no, lo que se termina haciendo, en muchos casos, cuando esa información no existe, es que hay alguien que se acuerda de muchas cosas del software, que sabe que esto tiene relación con esto, entonces seguro que hay que tocar por acá, y bueno, y miremos a ver qué otras cosas que hay que tocar, qué sé yo, hacen los arreglos y resulta que cuando lo ponen en funcionamiento, se cae por otro lado el software. ¿Por qué? Porque no hay un control real, sino que, bueno, se hace de una manera más espontánea y cuando los sistemas son chicos, esa forma se suele funcionar sin problema, pero a medida que los sistemas crecen, eso trae cada vez más problema.
porque se te escapan las cosas, porque es muy difícil, o sea, no se puede controlar. Entonces ya hay que buscar mecanismos seguros de trabajo. Entonces, para eso, ¿qué uso? Uso una herramienta. Uso una herramienta que me pueda mostrar, ¿no? La información que me diga, no, mira, este escenario tiene relación con estos requisitos, con este componente, ¿no? Todo esto, y que me aparezcan las cosas que yo no me acordaba, ¿no es cierto? Bueno, esas cosas. Por eso dice que para rastrear, la rastreabilidad de los requisitos se refiere a la habilidad de definir, capturar y seguir las pistas. A ver, definir dónde es importante poner las pistas para poder después armar la red que yo quiero armar. Poder capturar, o sea que en el momento de que yo paso por un determinado lugar o hago un clic en un lugar o meto un dato en particular, no en ese momento se deje el trazo para poder después seguirlo. Es como un trigger de base de datos. Si alguno conoce, es como un trigger, ¿no? ¿En qué momento se dispara el trigger? Bueno, las pistas dejadas, bueno, por los requisitos de ida y vuelta. Fíjense, la trazabilidad es la habilidad de trazar. Es un diseño de trazas que se tienen que hacer. Y la rastreabilidad, la habilidad de rastrear, de seguirlo al rastro. Ay, esto no, sí, es lo mismo. Bueno, la navegación, entonces ahora empecemos a pensar de qué manera se puede hacer la rastreabilidad. Bueno, porque trazabilidad no, se dice que es un término mal utilizado, ¿no? Que es rastreabilidad, pero bueno, muchas veces está como españolizado el término. Em, entonces, lo primero que uno ve cuando piensa en esto de la rastreabilidad es que yo puedo seguir rastros para adelante o puedo seguir rastros para atrás. ¿No es cierto? O sea, es lógico que yo, por ejemplo, en el ejemplo que di, en los ejemplos, todos los ejemplos que di, siempre fue forward, ¿no? Siempre fue para adelante. Siempre hablé desde la especificación al diseño, del diseño al código, del código a los casos de prueba. Bueno, pero yo podría tener un problema o haber detectado un problema en el código y querer ir al requisito que le dio origen, ¿no? Al revés. Entonces es backward, voy para atrás. Esto es un concepto totalmente abierto. Puede ser que yo quiera ir del código al diseño, puedo ir del código a los requisitos, de los requisitos a los casos de prueba, o sea, ¿es para adelante o para atrás? Ese es el concepto. ¿Por qué lo aclaro? Lo aclaro porque inmediatamente aparece otro concepto porque esta es la mejor rastreabilidad que pueden tener, porque esta es libre, ¿no? Pueden ir para atrás y para adelante. Pero ¿qué pasa? Esto es carísimo de hacer, es realmente complejo de hacer, porque esto tendría que dejar como, ¿no? Como que todo se tiene que trazar mucho. Bueno, entonces, en general, por una cuestión de orden, se toma la especificación como punto de partida. Entonces se dice que todo lo que es pre-rastreabilidad, ¿no? Es lo que va para atrás. Por ejemplo, ¿qué estaría dentro de la pre-rastreabilidad de lo que vimos? ¿Qué modelo estaría? Escenarios, Bien, ¿qué otro? entrevistas para detectar requisitos, Bien. El LEL, ¿no? Todo lo que se LEL, hizo, todo lo que se hizo hasta llegar a la especificación, ¿no es cierto? Desde el momento que yo ya tengo un documento de especificación para adelante, por decirlo de alguna manera, es lo que se llama post-trazabilidad. Entonces, cuando yo decía que de los requisitos me fijo a qué parte del diseño, estoy hablando de la post-trazabilidad. Cuando yo digo que un requisito tiene su origen en un escenario futuro, estoy hablando de la pre-trazabilidad. Esta es la que más se usa porque esta tiene un punto como de partida
no claro qué es la especificación. Entonces los trazos son más concretos que en el caso de forward y backward, que bueno, que puede ser desde cualquier lado o cualquier otro lado. Em, Dentro de lo que es la trazabilidad, ¿no? Uno podría tener una trazabilidad interna que tiene que ver con las dependencias de los requisitos, que se llama intertrazabilidad, que está dentro de la misma especificación, ¿no? Como los requisitos dentro del mismo documento em, se relacionan, ¿no? Por eso es lo que se conoce como dependencias de los requisitos. Y la extra trazabilidad tiene que ver con, desde la especificación, fíjense, a la fuente de información, a los escenarios, al LEL, ¿no? Vieron que nosotros ponemos la descripción del requisito y no, ponemos subrayadito para poder decir que tiene conexión o relación con el LEL. ¿Para qué? Bueno, bueno, eso sería extra trazabilidad. Si yo quiero dejar, bueno, ese vínculo y lo quiero poder retomar en algún momento. Entonces, el proceso sería definir rastros, producirlo el rastro y, bueno, recuperarlo, ¿no? Seguirlo. Eso es los tres pasos que están involucrados en la rastreabilidad. Ojo que ustedes se pueden preguntar, ¿por qué definir los rastros? ¿No se genera un rastro por todo lo que se genera? Bueno, la respuesta es que no. Por eso habla de definir el rastro. Ahora van a ver que se generan unas matrices complejas que cuando uno tiene un sistema grande son realmente densas de trabajar. Las matrices se van multiplicando entre ellas para poder ir generando el seguimiento. Entonces, todas esas multiplicaciones que se van haciendo, todas esas multiplicaciones, eh, tienen un costo de procesamiento muy elevado. Entonces, cuando esto es exponencial, a medida que yo voy agregando más, defino más rastro, defino más qué quiero relacionar con qué, bueno, todo ese procesamiento se hace mucho más pesado. Entonces, se dice de que uno puede optar a veces, dice, bueno, lo mejor es controlar todo, tener todo bajo control. Sí, bueno, pero eso tiene un costo. Lo que hay que preguntarse es si el costo se justifica. ¿No es cierto? O sea, bueno, por eso dice, no, defina cuáles son qué sé yo, uno puede decir, ¿para qué quiero tener un rastro a los escenarios actuales? Si no me van a dar ninguna información muy valiosa. Tener un rastro desde la especificación hacia los escenarios futuros, sí, es una información valiosa. ¿Por qué? Porque me los va a contextualizar, porque, bueno, me va a ayudar a entenderlos. Pero la verdad que del escenario futuro a los escenarios actuales, por más que pueda dejar un rastro claro, no me sirve para mucho, porque ya el escenario actual ya no sirve. El que sirve es el futuro. Bueno, hay que poder discernir cuáles son las cosas que valen la pena, por eso hay que hacer un modelo de rastros y después ver de qué manera lo genero. ¿Cómo genero esa marca para después poder recuperarla? Bueno, la definición de rastros. Bueno, dice definir pocos rastros básicos, permitir especificar rastros definibles por los usuarios, permitir el uso de representaciones ricas de objetos rastreables, y todo eso conforma lo que se llama un modelo de rastreabilidad. La generación del rastro, ¿no? Es la ocurrencia del rastro. Involucra la percepción, registración y mantenimiento de los rastros, ¿no? Eso es otro. Imagínense el nivel de complejidad que se puede generar cuando uno hace un cambio y eso altera el rastro. O sea que si uno empieza a pensar en las opciones, se empieza a dar cuenta que es complejo de hacer para hacerlo manualmente. Por eso muchas veces están parados por herramientas. Observen esto. em, Ay, se me escapó, porque pensé en un dibujito que tengo por ahí para mostrarles, que ahora se lo voy a mostrar y se me escapó, no importa, ya va a volver.
La producción de rastros, dice, en ambiente de rastreabilidad debe usar tanto como sea posible la automatización en la captura de los rastros, ¿no? O sea, también es importante, dice, bueno, cuando no se hace automáticamente, los rastros deben ser identificados por gente que comprende qué son y cómo se usarán en el futuro. O sea, ustedes lo pueden hacer manualmente, pero ojo, los rastros deben registrarse tan cerca como sea posible del punto en que se producen. O sea, no es que yo pasé, me fui por acá y después dije, ay, voy a dejar rastros donde ya pasé. No, no, el rastro hay que dejarlo en el momento que se pasa. Eso es lo mejor, porque dice, un rastro debe ser percibido cuando esto ocurre. Caso contrario, pasará inadvertido o no será registrado o no se recordará que se pasó por ahí o bueno, la mejor manera de trabajar es en el momento que se produce, ahí dejarlo. El procedimiento de extracción de prueba de información que satisfaga las necesidades, bueno, esto es más o menos. Las recuperación de los rastros son queries, ¿no? Son queries, son preguntas, consultas que uno tiene que hacerse y fíjense que la generación del modelo de rastros, por eso se tiene que hacer el modelo, es un modelo inverso. Primero hay que saber qué se quiere obtener, qué información se quiere obtener y después poder generar los rastros para que eso se produzca. Entonces dice, eh, por ejemplo, ¿no? ¿De qué escenario y objetivo surgió un requisito? ¿Por qué se le asignó una prioridad? ¿De qué fuente de información y escenario actual surgió información de este requisito? O sea, primero tengo que poder hacerme este tipo de preguntas para poder saber, por ejemplo, que voy a dejar un rastro en la fuente de información, que voy a dejar un rastro en el escenario. En general, ¿qué requisitos se derivaron como consecuencia de la entrevista, ¿no? Con el señor X? O sea, las preguntas, los queries pueden ser realmente complejos, ¿no? Por ahí acá esto está reducido a una información más puntual, pero la información de recupero puede ser una información mucho más compleja. Pero para poder hacer esto, primero yo tengo que hacerme la pregunta y después tengo que llevarlo al modelo de rastros. La materialización de los rastros, dice, la información de rastreo se debe. Y acá pregunta, ¿empotrar en los modelos involucrados o crear estructuras de almacenamiento aisladas? Sí, o sea, esto a lo que se refiere es, si, por ejemplo, estoy haciendo el escenario futuro y le pongo una columna al escenario futuro donde le digo, vaya poniendo una X donde quiera dejar un rastro, o dice, ¿no? Si hay un almacenamiento por atrás, que cuando yo estoy cargando el escenario en una herramienta, eh, bueno, ya sepa bajo qué condiciones se genera el rastro. A eso se refiere. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál de las dos opciones es la mejor? ¿Cuál será? ¿Se entienden las dos opciones? A ver, escriban en el chat qué opción elegirían. Si empotradas los modelos involucrados, insisto, ¿no? Es como que ustedes van haciendo el escenario y van dejando el rastro ahí. Van diciendo, acá quiero dejar un rastro, acá, ¿no? ¿Por qué? Porque van viendo la importancia de un episodio, quiénes participan. Entonces van dejando, ¿no? Ping, ping, los rastros que quieren. O la otra es que haya una herramienta que se encargue de ir generando los rastros y que para cuando uno hace un escenario sea transparente eso. Entonces uno se encarga de hacer el escenario, no de generar rastros. Dejen en ¿Y el cuántas chat, a ver. Sí, estructuras de supongo que, almacenamiento aisladas? En el chat, Ah, ¿cuál es justito la hablamos opción? dos. Vamos al chat. A ver, los leo. Ahí está. A ver, Matías. Matías dice aislado, Simón también, Kevin también. eh, Queda más limpio, claro.
Valentín también, aislada. Otro, Mateo, no Matías. Almacenamiento aislado. ¿Están todos? Ahí está Sebastián, también aislado. Francisco, también. Bueno, hay unanimidad. Bueno, un poco lo dije, creo yo, en un momento, pero está muy bien. Bien. La mejor manera, obviamente, ¿no? Es el almacenamiento aislado, porque eso permite, fíjense que uno de los problemas más serios que tenemos cuando cuando construimos cualquier modelo, no estos en particular, pero los modelos tienen un objetivo en particular, ¿no es cierto? Siempre tienen un objetivo claro. Fíjense que cuando ustedes necesitan ver diferentes cosas, construyen diferentes modelos. No es que tienen un modelo que mira a todo de todas las perspectivas, no. Cada modelo tiene su perspectiva, cada modelo. Entonces, em, si yo tengo que estar poniendo, ¿no? Los trazos en cada modelo que estoy construyendo y después inclusive hasta puedo entrar en conflictos, ¿no? Tiene que ser una estructura muy, muy bien hecha. Ah, no, quería explicar otra cosa. Sí, cuando uno está construyendo un modelo que tiene un objetivo, la facilidad que da ese único objetivo es que nosotros también nos concentramos en un único objetivo. Entonces, la capacidad humana no es una capacidad de poder trabajar con varios objetivos a la vez. Requiere, ¿no? De la concentración, de trabajar profundamente sobre un objetivo. Vieron que cuando uno trabaja con varios objetivos y empieza a flaquear, que ve un poquito este objetivo, que ve un poquito del otro, que ve un poquito del otro. En cambio, cuando hay un objetivo solo, uno profundiza, profundiza, profundiza y en un momento dice, listo, está cerradito, paso a otro objetivo. Fíjese, uno puede hacer un diagrama de actividad, puede hacer un diagrama de estados, puede hacer, ¿no? Va viendo aspectos que están absolutamente relacionados, pero desde perspectivas diferentes. Trabajar con, por ejemplo, un escenario y tener que hacer los trazos, pasa eso, me requiere estar trabajando con dos cosas a la vez. Entonces eso entorpece terriblemente la construcción de los modelos. ¿Qué verifico? ¿Verifico el escenario o modifico los trazos? O verifico los trazos. Cuando modifico el escenario, tengo que estar modificando los trazos. ¿No? O se dan cuenta, o sea, genera toda una complejidad en la construcción que va en contra de lo que buscamos, que es asegurar que cada modelo esté correcto y completo. Entonces, crear estructuras de aislamiento, aisladas, digo. Bueno, esperen que no. Sí, la forma, bueno, crear estas estructuras siempre, bueno, acá está la flechita. Cuando lo estaba buscando que diga eso, pero no me acordaba que estaba la flechita dice, ¿no? Que la estructura de almacenamiento aislada, bueno, es la mejor manera. Ojo, esto no significa que no se pueda hacer de otra manera y que por ahí funcione bien. Significa que es la mejor, nada más, ¿sí? La más segura. ¿Cómo ahora sí, no, ahí está. ¿Cómo se materializan los rastros en matrices? En matrices que suelen tener varias entradas. ¿Y qué significa un rastro? Bueno, un rastro puede ser un rastro corto, ¿no? Cosas que están cercanas en la construcción, ¿no? O poder tener, como hoy yo di ejemplos, ¿no? De rastros cortos y de rastros largos, ¿no? Rastros largos, como si yo dije, bueno, estoy con la especificación, pero quiero saber cuáles son las pruebas que se hicieron a esos requisitos. Tengo un rastro largo. Y fíjense, como estos rastros cortos y rastros largos, ay, no, esto hace lo que quiere. Bueno, tiene un delay que me Tiene hace que le dé vida. un montón, tiene vida propia. Le doy como 10 tiqui, 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 entonces después salta. Después hace un rastro largo.
Bueno, entonces, fíjense cómo se materializan los rastros cortos y largos en... ven que no quiere. Ahí está. En estas matrices que se van generando, bueno, y eh, que hay que administrarlas. Fíjense, ¿no? Los rastros cortos de modelo a modelo, ¿sí? De modelo a modelo. Y los largos que tiene que ver con, bueno, acá está mal representada porque esta tabla tendría que ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque tiene que tener otra información. Y acá pueden ver rastros, por ejemplo, de las fuentes de información, ¿no? Y que siempre no son booleanos, siempre cuando hay matrices de rastreabilidad, siempre su resolución es booleana. O 0, 1, true, false, como sea. Bueno, acá tienen los rastros y lo que yo les decía antes, ¿no? Fuente de información con el LEL o los escenarios, ¿qué hay que hacer? Y bueno, no es una u otra, es la multiplicación de las dos lo que me va a permitir determinar qué fuente de información utilicé para un símbolo en particular. ¿Se comprende lo que digo? Por eso digo que las matrices, a medida que uno va haciendo los rastros cortos o los rastros largos, cada vez son más complejas. Y esa complejidad lleva procesamiento, lleva recursos. ¿Sí? Acá tienen fuente de información a escenarios futuros, ¿ven? Acá tienen los resultados. Bueno, no importa, porque no es el... bueno, no estaban las otras. Esta quería mostrarles, pero bueno, no importa. Bueno, vamos a ir en el orden para no hacer lío. Dice, fuentes de información, personas, la persona, la minuto de la entrevista, la grabación, ¿no? ¿Cuál es la granularidad también? Porque uno dice, ay, sí, yo quiero saber la fuente de información a qué persona. Y sí, y te dice a Juan, ¿y de qué te sirvió? ¿Te alcanza con eso? ¿O necesitas saber si fue en una grabación de una entrevista? Si se decidió en una reunión. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no solo todo lo que estuvimos viendo, sino que también hay que pensar cuál es la granularidad con la cual uno se va a enfrentar para poder después hacer los rastros. Fíjense, en el caso, por ejemplo, de los documentos, si es el documento, es el capítulo, es la página, es el párrafo. ¿No? En sistemas preexistentes. Habla del sistema, de una función, de una pantalla en particular. ¿No? A eso se refiere cuando se habla de granularidad. Entonces, dice, recapitulando, las matrices que se generan en un modelo de rastreabilidad son muchas y grandes. Y no les va a decir que sí, Juan estaba contento porque hizo la entrevista y le trajeron sanguchito. No va a decir eso. Siempre la respuesta va a ser una respuesta booleana. Por sí, por no, estaba, no estaba, ¿se entiende? Em, Fíjense, este es el tipo de matriz que se terminan generando cuando se empiezan a hacer las multiplicaciones para poder obtener información, que ya empiezan a ser matrices ya no de 2 entradas, sino matrices de 3 o de 4 entradas. ¿No? Probablemente haya más complejas, pero para eso ya tiene que haber una herramienta que las soporte y alguien que las entienda, ¿no? Bueno, acá está dando un ejemplo dice, el escenario futuro, crear la orden de producción, proviene del escenario actual, crear la orden de producción, del objetivo de automatizar la gestión de la producción, incluyendo detalles suministrados por el jefe de turno en la entrevista del 8 de junio, ¿no? Todas estas formas nos permiten almacenar información asociada al par terna o cuaterna. No es cualquier. Bueno, acá está mostrando en la estrategia que nosotros vimos, donde tenemos el LEL, escenarios actuales, escenarios futuros, LEL de requisitos, especificación, ¿no? Acá estamos dentro de lo que es la ingeniería, bueno, y esto también, todo esto, ¿no? Sería la ingeniería de requisitos.
digamos que estas tres que están acá serían, ¿no? La extra, salirse de la trazabilidad. Está afuera, ¿no? Y acá podrían ver, acá tienen la especificación, bueno, todo lo que va para acá atrás es pre-trazabilidad y todo lo que va para adelante es post-trazabilidad. El registro de los rastros, dice vínculos, artefactos, ¿no? Estamos hablando de artefactos porque puede ser un documento, un código, un diagrama, mecanismos de creación del rastro, la fecha de creación del registro responsable del rastro, descripción y motivo del rastro. O sea que cada rastro que se genera tiene que estar bien justificado de por qué se va a generar. Em, bueno, acá tienen un modelo de rastros desacoplados de los modelos de requisitos, ¿no? Acá tienen, dice, em, bueno, dice cómo se van generando los rastros a medida de que se van haciendo determinadas cosas de todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo LEL, fuente de información. LEL, fuente de información, escenario actual, objetivo. Fuente de información, escenario futuro. Objetivo, fuente de información, objetivo, escenario futuro. ¿No? Estas son las cosas. Entonces, va mostrando los rastros que necesita para poder hacer o para poder encontrar este tipo de información. Entonces, por ejemplo, el 1, que no sé dónde estará el 1, acá, dice de un símbolo del LEL a una fuente de información, tengo que dejar un rastro de la creación del LEL, ¿ven? Cada símbolo que se crea tiene que dejar un rastro de cuál es la información, la fuente de información de donde se obtuvo. En el caso de 2, dice acá, esta verdecita dice rastros de la derivación de escenarios actuales, del LEL a los escenarios actuales, ¿sí? De este modelo a este. Acá es la información que obtengo y acá muestra cuáles son los rastros, fíjense, ¿no? La fuente de información acá y al LEL. Y esto es un modelo, ir viendo cuáles son los resultados que quiero y cómo tengo que ir generando los rastros. ¿No? Y después habrá que determinar si lo hago automático, si lo hago a través de alguna marca en particular, etcétera. La complejidad de esto, ¿no? Es que los modelos que nosotros usamos no son estáticos, se van modificando y si se van modificando, van generando versiones. Entonces, todos estos rastros se van haciendo cada vez más complejos porque hay que manejar también un nivel de versionado de los documentos. Entonces, la pregunta de esto es, dice, hay que versionar los rastros o crear rastros de las versiones. ¿Ah? ¿Cómo uno podría trabajar con esto? ¿Qué harían ustedes? ¿Versionarían los rastros o crearían rastros de las versiones? Ya acá es como que hay un engrudo bastante importante, pero traten de pensarlo, porque como estamos cerca de donde se produjo el rastro de este tema, es el momento de pensarlo, porque después se diluye. Bueno, ¿qué harían? A ver, de nuevo, vamos al chat. ¿Vos lo ves el chat? Ahí está. A ver, ¿se entiende la diferencia, no? Entre uno y otro. ¿Sí? ¿Se entiende? No, yo no le entiendo muy bien la diferencia. Bien. Porque acá dice, ¿no? Suponete. Suponete que hiciste el LEL. Hiciste una versión de los escenarios actuales. Bueno, y algo cambió o estaba mal, o bueno, muchas veces
ellos mismos modifican la forma en que trabajan cuando uno está haciendo la ingeniería de requisitos, porque no van a esperar a que nosotros terminemos o cosas por el estilo. Entonces se genera una versión de los escenarios actuales. O veámoslo, si quieren, con la especificación, ¿no? Que por ahí se ve más claro. Dice la especificación, bueno, tengo una especificación 1, una especificación 2, una especificación 3, que son versiones distintas por la inclusión de los cambios. Entonces, lo que dice es, yo puedo, ¿no? Obviamente las versiones de los documentos los tengo. Entonces dice, para generar el rastro, ¿qué hago? Hago la versión del, versiono los rastros. Entonces, acá tengo, ¿no? Suponete acá el rastro que viene de, no sé bien esta flecha, ¿qué significará? Que es amarillo, evolución de cambios, expectativa. Bueno, no importa, son dos cosas distintas. Bueno, porque el gráfico no es para mostrar esto específicamente, sino que está mostrando las versiones. Pero suponete que yo digo, tengo escenario futuros 1 y escenario futuros 2. Y tengo acá este rastro. ¿Qué hago? Versiono este rastro para poder saber que de acá a acá tengo que... No sirve el gráfico, entonces me confunde. Suponete que vos decís, de escenarios actuales 1, obtener los escenarios futuros 1. Pero resulta que los escenarios futuros se versionan. Entonces vos, el rastro que tenías acá, ahora también lo tenés que tener acá. ¿Qué hacemos? ¿Versionamos este rastro? ¿No? Lo que dice es, ¿versiono los rastros o creo rastros de las versiones? O creo otro rastro y voy versionando esos rastros. A ver si no hay un grafiquito mejor de esto. Uh, Ni me acuerdo de esto. ¿Qué fue? Bueno, no me acuerdo. Bueno, y ahí termina. Bueno, no importa. Se crea rastros de las versiones. O sea, más allá de cómo se resuelva, fíjense el nivel de complejidad que se va generando. Si nosotros estamos viendo un nivel de complejidad muy superficial, estamos dando opciones de que se versionan los documentos, de que que aparece un cambio, que hay varios modelos. Pero esto hay que multiplicarlo por volumen, hay que multiplicarlo por un montón de otras variables que también influyen en los rastros y que no son estas que son las más importantes o las más visibles. Entonces, el modelo de rastro es un modelo bastante complejo. Esa complejidad hace que muchas veces no se use porque es difícil de implementar un modelo de rastro, pero bueno, una vez que está implementado, esto funciona solo. Normalmente se va haciendo un modelo progresivo, ¿no? Qué sé yo, se usa alguna herramienta para el versionado, se usa alguna herramienta para lo que es la gestión de la configuración, se va usando, porque, a ver, en un momento todo confluye para que esto funcione de una manera armónica. Ay, me fui para atrás, no sé si fui para atrás. Entonces, bueno, esto ya lo dije, se trata de que el sistema atienda a cada requisito y qué requisito proviene a cada fragmento del programa y consideraciones finales. Bueno, crear rastros es muy costoso, procurar no contaminar los modelos o documentos con los rastros, ¿no? Esto es lo que hablaba hoy de que ¿dónde pongo la mirada? ¿Pongo la mirada en el escenario futuro o la pongo en el rastro? De eso habla de contaminar, ¿no? De que dice no alterar el proceso de requisitos debido a la rastreabilidad. Esto es bastante importante porque cuando la trazabilidad no es algo transparente, termino modificando a veces el proceso para que calce con la rastreabilidad. ¿Se entiende? En cambio, el proceso se tiene que generar como está pensado y la rastreabilidad se tiene que adaptar al proceso. Versionado y rastreabilidad requieren herramientas automatizadas y recursos humanos dedicados, ¿no? De esto no hablamos de que quienes están a cargo de porque tampoco es que el modelo se carga y ya está, ¿eh? Nunca más se lo toca. El modelo es un modelo que tiene que evolucionar, que tiene que ser gestionado. Por eso habla de tener recursos humanos, personas dedicadas a este tema. Fíjense que
que cada cosa que nosotros le agregamos a la ingeniería de requisitos o a la construcción de software, que mejora todo el tratamiento de la información, de la documentación, ¿qué requiere? Y requiere de más gente, de más software. Bueno, todo eso aumenta los costos, ¿no? Claro que esos costos uno los puede ver reducidos porque, supónganse, ustedes tienen una persona dedicada a esto, que tuvo que hacer todo el modelo, qué sé yo, que por ahí demoró un montón de otras cosas, porque el mismo modelo, a veces hay, digamos, para poder compatibilizarlo con la construcción, por ahí hay que, bueno, llevar un mismo ritmo. Pero ¿qué sucede? Una vez que esto funciona, bueno, las cosas salen muchísimo más fácil, es rarísimo que aparezcan errores, salvo que esté mal hecho el modelo, ¿no? O sea, se tienen que ver los resultados. De nuevo, ¿no? No se tiene que ver la foto, sino que tiene que ver la película completa, porque ahí es donde se ve el beneficio que tiene esta forma de trabajar, ¿no? Pero claro, si uno está apretado de los tiempos, está apretado de recursos, etcétera, se hace muy difícil pensar en implementar este tipo de herramientas, ¿no? Y esto, ¿no? De la automatización como, bueno, hoy en día como objetivo, tener lo más posible automatizado. Bueno, acá tienen alguna bibliografía que pueden consultar si es que necesitan. Y bueno, ¿alguna pregunta? No, por mi parte no. Bueno, ¿el resto? No, no. No, no, tampoco. Por ahora no. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es, vamos a hacer un break, ¿sí, Fer? Hacemos un break y Dale. cuando volvamos, me gustaría que hagan una práctica.